Éxodo capítulo 25 y vamos a leer algunos versículos de Éxodo, ¿ok? El tema de hoy, hermanos, es que somos responsables de la obra de Dios. Somos nosotros, el pueblo de Dios, responsable de la obra de Dios. Nosotros nos compró el Señor, hermano, pagó un precio muy alto, no oro ni plata, sino su sangre preciosa, ¿verdad? Con su sangre nos ha comprado nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Eso es un gran privilegio. Pero también conlleva obligaciones y responsabilidades, hermanos. Y cuando se trata de la obra de Dios, el pueblo de Dios es el que tiene que ocuparse de la obra de Dios. Dios todo lo puede hacer, hermanos. La Biblia dice que Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Todo fue hecho por su palabra, por el poder de su palabra, dice Hebreos 11:3, que nosotros creemos por fe que todo fue hecho por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Todo fue constituido. Este pasaje que vamos a leer, hermano, habla de cómo el Señor guió al pueblo, hermanos, y guió a Moisés, ¿verdad?, que hablara con el pueblo porque iban a construir el tabernáculo. Y así comienza este versículo, hermano. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Siempre a mí, hermanos, impactado eso, el hecho de que Dios, siendo tan poderoso, y el hecho de que Él no necesita absolutamente nada, ha mandado a su pueblo, y en ese caso les mandó a ellos traer una ofrenda. Ahora, antes que yo entre en esto, hermano, tengo que decir algo. Todos los hermanos que están aquí saben, hermano, que uno de los temas que yo no hablo muy seguido es el tema del dinero, ¿verdad? ¿Es verdad o no es verdad, hermanos? Hoy no voy a hablar solo del dinero, pero voy a hablar en parte del dinero, ¿ok? En parte tengo que hablar de eso. Porque el Señor no es solamente también de darle una ofrenda y tú sigues viviendo tu vida como nada. Pero tiene que haber una relación con el Señor. Cuando uno da, uno entiende lo que uno está haciendo. No solamente dar una ofrenda, es también, hermanos, de servirle al Señor. Porque es verdad, hermano, puede ser que hay alguien que dice: mire, hermano, yo no tengo trabajo, yo no puedo dar, yo no tengo ni un peso el día de hoy. Ok, pero nosotros podemos servirle al Señor. Entonces, es inevitable, hermano, dentro del pueblo de Dios, hermano. Yo he estado estudiando el libro de Levíticos y dentro del pueblo de Dios, hermano, el Señor les mandaba una ofrenda. Algunos les decían, pues van a traer un buey o un carnero, pero si la familia fuere pobre, dice que traiga unas tórtolas, unos pajaritos, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, el Señor Jesús, sabemos que su familia no era rica, aunque hay algunos predicadores que dicen que como Jesús era millonario, yo quiero ser millonario, dice. Pero nosotros vemos, hermano, que la familia de José, que crió al Señor Jesucristo, dice que cuando ellos presentaron el sacrificio, presentaron unas tórtolas, como dice la palabra. Y eso era, hermano, cuando una familia era pobre. Y dice que si no tenían para eso, incluso podían traer ofrenda de granos y aceite, y eso lo podía hacer la gente. Es decir, que el Señor no pide de nosotros nada, hermano, que nosotros no podamos hacer. Estábamos viendo nosotros esta mañana, por ejemplo, los dones espirituales. Estábamos hablando de los dones espirituales, hermano, y cuando hablábamos de los dones espirituales decía: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Libro de Romanos capítulo 12 dice: cada uno sirva a Dios con el don que Dios le dio. Si alguno en la profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Dios no te pide nada, hermano, que tú no puedas hacer, que nosotros no podamos hacer. Y cuando pensamos en la obra de Dios, es nuestra obligación. Yo pienso en mi familia, hermano,
Sé que si yo tengo una necesidad, tal vez le puedo pedir en algún momento, hermano, no tienes una tacita de azúcar, la costumbre esa que se ve en las películas más que todo, ¿verdad? O me puedes prestar un poco de frijoles o esto así. Está bien, pero eso no puede ser todos los días. Yo tengo que proveer para mi casa, hermanos. Y cada familia tiene que proveer para su familia, no puede vivir de los demás. El hijo, hermano, cuando tiene que llevar dinero tal vez para un field trip de la escuela, ¿verdad? No va con el vecino y le dice, dame $10 que me pidieron allá en la escuela. No, va con su papá. Su papá tiene que tener cuidado de él. De la misma manera, hermano, nosotros vemos que en la Biblia se usa la analogía del matrimonio para expresar la relación entre Dios y su iglesia. De manera, hermanos, que Dios es el esposo y Él es responsable siempre. Las esposas que están aquí, que son mamás, ¿verdad? Ustedes trabajan mucho, ¿verdad, hermanas? Qué bueno que hay un día de la mamá, ¿verdad? Qué bueno que hay un día del papá. Qué bueno que hay esos días. Pero la realidad, hermano, aunque no lo hubiera, el hombre tiene obligaciones que no puede huir y la mujer tiene obligaciones que no puede huir. Posiblemente aquí hay mujeres que no le celebran nada. Empiece a celebrarle a su esposa. O hombres que no le celebran nada. Empiece a celebrarle a su esposo. Pero aunque no le celebren, aunque a nadie le celebren, nosotros tenemos obligaciones. Y eso es así. Y con el Señor, hermano, el Señor no nos ha dicho, pues ve allá a la ciudad, a pedir ahí a la ciudad para que te ayuden a ti. Sino, hermano, bíblicamente hablando, es el pueblo de Dios el que tiene que ocuparse de las cosas de Dios. Porque somos nosotros los que entendemos estas cosas, hermano. Nosotros, hay por lo menos 3 áreas, hermano, que son inevitables cuando hablamos de este tema. Uno es el área financiera, que nosotros tenemos obligaciones para con Dios. Cuando aquí se quiebra algo, somos nosotros los que tenemos que repararlo, hermanos. Cuando hay que pagar un bill aquí, somos nosotros los que tenemos que hacerlo. La obra de Dios tiene que salir adelante, tiene que seguir adelante, y somos nosotros, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, los que tenemos que tener cuidado de la obra de Dios. Tenemos que trabajar con nuestras manos también, hermanos. Pues como les digo, es bueno decir, bueno, a ver cuánto hay que darle al misionero aquel. Bueno, voy a mandar un cheque. Pero no se trata solo de eso. ¿Haces misiones tú aquí también? Usted sabe, hermano, que hay misioneros de otros países que andan aquí ahorita. Y hay misioneros de aquí que andan en otro lado. Entonces yo oigo muchos que dicen, mire, fuimos a México. Está bien, hermano. Yo no digo que es malo ir a México. ¿Verdad que es bueno ir a México? A repartir comida a los pobres. Pero ¿saben ustedes que hay pobres aquí también, hermanos? En Estados Unidos. Solo aquí en Baring hay más de 200 homeless, hermano. Estuve en una reunión en la ciudad el otro día, decía, hay varios, algunos de ellos están muriendo en las calles. Entonces, hay pobres aquí, hay inconversos aquí en Estados Unidos, hermano. Pero mire la casota en la que vive, no importa, hermano, puede vivir en una mansión de oro, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Aquí hay trabajo que hacer. Es más, hermano, yo creo que esta nación es una de las naciones más necesitadas de la tierra, hermanos. Se están viendo cosas terribles en esta nación. Necesita volver a Dios. Necesitamos predicar el evangelio. Está bien ir, hermano, a otras naciones, a otros países, a ayudar a los pobres allá, pero aquí también tenemos que servir. Aquí también tenemos que hacer obra. No solamente allá. Tenemos que trabajar con nuestras manos y lo más importante, hermano, la actitud de nuestro corazón. Porque las cosas de Dios se hacen bien o no se hacen. Usted puede hacer la obra de Dios, pero si lo hace mal, es como si no hubiera hecho nada. La obra de Dios siempre permanece, pero no hay recompensa para ti. ¿Entiendes eso, hermano? Vamos a ver esto bíblicamente. Hay relación entre Dios y su pueblo, hermano. Entonces, número 2, quiero decir, el entendimiento y el amor son primordiales cuando nosotros damos u ofrenda o servicio a Dios. Hay 2 pasajes que quiero que busquen, hermano. Uno está en Levíticos 19, otro está en Levíticos 17. La clave aquí, hermano, parte de la clave es lo que nosotros leímos en Éxodo 25, versículo 2. Dice, de todo varón que diere de su voluntad de corazón tomaré mi ofrenda. No sé si usted le puso atención a eso, pero Dios no forzó a nadie, hermano. Dios dijo, el que dé con voluntad y de corazón, que dé. Porque Dios ama al dador alegre, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, ahí en Levítico 19,
del versículo 5 al versículo 8, dice algo, dice, y cuando ofreciere sacrificio de ofrenda de paz a Jehová. Déjeme explicarle antes que continuemos qué es una ofrenda de paz, hermano. La ofrenda de paz era algo que Dios no demandaba de nadie. Era algo que Dios decía, si tú quieres traerme una ofrenda de paz, puedes hacerlo. Y usted podía decir, bueno, en mi corazón yo siento el deseo de traer una cabra, una vaca. Usted podía traerla al sacerdote, él la sacrificaba. Este era el único sacrificio, que el que presentaba el sacrificio, él podía comer también de él. Es decir, que después podían hacer una barbacoa, podían hacer algo de ese sacrificio, hermano. Pero todos los demás, casi todo se quemaba, hermano, en el altar. Y el resto, había una parte que era para el sacerdote. Así era lo que Dios había establecido. Pero este sacrificio, ellos podían presentarlo y comer también del sacrificio. Ahora van a entender un poquito mejor lo que viene. Cuando ofreciera el sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos, dice ahí. Y eso es un principio, hermano. Todo lo que hacemos tiene que ser hecho de tal manera que seamos aceptos, ¿a quién? ¿A los hombres o a Dios? A Dios. Todo lo que hacemos, hermano. Usted sabe que Dios puede ver nuestros pensamientos y oír nuestros pensamientos, hermano. El Salmo 139 dice, todavía no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces, Señor. Me has rodeado, no puedo huir de tu presencia, todo lo conoces tú de mí, Señor. La Biblia dice que Jesús no tenía necesidad que nadie le dijera nada de nadie, porque Él conocía a todos los hombres y nos conoce. Una de las cosas que dice el libro de Proverbios es que hay cosas que Dios aborrece y es más, que abomina. Y una de ellas es el que está en su cama teniendo pensamientos malos, dice, planeando, maquinando cosas malas. Uno de los salmos dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Porque Dios, todo lo que nosotros pensamos, Él lo oye. El Señor en ciertas ocasiones le reclamó al pueblo y le dijo, tú dijiste en tu corazón. O sea, ni siquiera salieron las palabras, pero en su corazón, dijiste en tu corazón. Por ejemplo, de Satanás dice, tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo y me sentaré en el trono. Entonces, el Señor conoce todo lo que nosotros hacemos y el Señor dice, vas a presentar esa ofrenda, pero lo vas a hacer de tal manera que seas acepto. Cuando nosotros entramos en la casa de Dios, hermano, la Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Entraste así hoy, hermano? O si hubiera habido ahí una máquina detectora de acción de gracias, te hubiera pitado ahí. ¿Ah? No acción de gracias, no lo dejen entrar, que se quede afuera. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre. Cuando Él mandaba, hermano, que se alabara o que se celebraran los festivales judíos, Él decía, estarás alegre, estarás verdaderamente alegre. ¿Por qué, hermano? ¿Tenemos motivo de estar alegres? ¿Y qué motivo tenemos nosotros, hermano? ¿Son millonarios ustedes o qué? Que no tenemos que ser millonarios. ¿Tienes a Cristo? Yo miro todos vestiditos aquí también. ¿Tienes comida? Yo creo que hasta dieta necesitamos varios de nosotros, hermano. Mira tu garage. ¿Cuál, hermano? Si ya es storage, ya el garage. Somos gente muy bendecida, hermano. Y aunque nosotros no tuviéramos todas esas cosas, aún somos gente bendecida, hermanos. Te alegrarás, verdaderamente estarás alegre. Y aquí dice, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. El 6, será comido el día que lo ofreciereis. O sea, lo vas a traer, pero ese día lo vas a comer, dice. Y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será ¿qué? Abominación. Y luego dice, no será acepto. Y el que comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y tal persona será cortada de su pueblo. Eso quiere decir, va a ser excluido de la congregación del Señor. Entonces, mira, hermano, yo te quiero explicar algo.
Aquí ellos podían hacer un plan con maña, he oído yo que dicen algunos de ustedes. Aunque en Torreón me dijeron que maña quiere decir otra cosa, ¿verdad? Pero aquí todos entendemos eso, hermano. Ellos podían decir, va a ser los 15 años de la niña. Vamos a matar un cordero. ¿Por qué no aprovechamos una ofrenda de paz? Eso no era acepto, eso no era para el Señor. No, es que así matamos 2 pájaros de un tiro. Eso es como alguien, hermano, que se levantó tarde y se fue y ya no desayunó. Bueno, ahora voy a presentártelo como ayuno, Señor. No, eso no es ayuno. Eso no es ayuno. El ayuno tú lo pones en tu corazón y te apartas para ayunar al Señor, delante del Señor. Tú consagras ese momento para dárselo al Señor, no es accidental. Lo que le damos a Dios no es accidental. Mire, yo quería poner $1 y se me fue el de a 20. Todos nosotros tenemos la obligación, hermano, de ver qué estamos haciendo. Tenemos la obligación de ver qué estamos haciendo. Entonces, fíjese, hermano, aquí dice, todo varón que diere de su voluntad, de corazón, y el que da de corazón sabe lo que está haciendo, hermano. Y otra vez, yo no estoy hablando solamente de una ofrenda, estoy hablando de un servicio para Dios, hermano. Porque cuando uno sirve a Dios, tiene que hacerlo bien. Si alguien anda zapateando ahí de que, ¿por qué yo? ¿Y por qué aquel hermano no? Y entonces eso ya no sirve, hermano. Pierde la recompensa. Dios te está mirando. ¿No se acuerda usted que hubieron 2 hermanos, hermano? En el capítulo 4 de Génesis se nos narra 2 hermanos. No eran los de las botas. Esos son 3 hermanos, ¿verdad? Bueno, fíjese, los 2 presentan ofrenda a Dios, pero uno lo hace bien y el otro lo hace mal. Abel dice que escogió lo que le iba a dar a Dios. Lo más gordo, lo más hermoso, lo más perfecto, lo escogió y se lo ofreció a Dios. Y Dios vio a Abel y a su sacrificio y le agradó lo que él vio. Pero luego vino el otro y presentó ofrenda de vegetales. Y dice que Dios no lo vio bien, ni a él ni a su sacrificio. Y él se sintió rechazado. Porque déjeme decirle, hermano, que Dios no se anda por las ramas. Cuando algo no le gusta, no le gustó y punto. Y te lo dice, y te lo hace sentir. Tú lo sientes cuando Dios te dice, no me gusta lo que estás haciendo. Y él me lo imagino, tal vez, y tanto yo esforzándome, y ahora ¿para qué? Tanto que puse ahí, ¿y para qué? Bueno, se esforzó, pero hizo las cosas mal. Su actitud era mala. Y le dice, ¿por qué estás tan enojado? Le dice Dios. Pues yo le doy gracias a Dios que Él no es como nosotros, hermano. Yo le hubiera tirado un rayo ahí de una vez. ¿Por qué estás tan enojado? Le dice. ¿Por qué decayó tu semblante? Dice, si hicieras lo bueno, ¿no serías tú también aceptado? Ten cuidado, le dice. El pecado está a la puerta. Pero tú te puedes enseñorear del pecado. Ten cuidado, dice. Y él, hermano, no. Él le dio rienda suelta a su enojo y lo agarró con el otro. ¿Y él qué culpa tenía, hermano? Él hizo las cosas bien y Dios lo recibió, Dios lo aceptó. Y fue y lo mató. Fíjese, hermano, cómo son las cosas. Y aquí dice, el Señor dice, tú vas a hacer las cosas de tal manera que seas acepto. Entonces, mira, hermano, cuando usted haga algo para Dios, si usted va a dar una ofrenda, haga bien sus cuentas y dé la ofrenda y hágalo de corazón. Si usted le va a servir al Señor, hágalo bien, hágalo de corazón, hágalo con buena actitud, porque nuestro Dios es grande. Pero ni dan gracias. Es que en primer lugar el servicio no es para los hermanos. En primer lugar es para Dios. En segundo lugar sí es para los hermanos. Pero tú no tienes control de lo que van a hacer los demás. Tú tienes control de lo que tú estás haciendo. Si el hermano tiene mala actitud, ora por él, porque eso nos enseña la Escritura, o amonéstalo, lo que sea. Pero eso es lo que manda la Escritura. Nosotros servimos a Dios, hermano, y yo espero que todos estemos aquí voluntariamente. No que le ha dicho, o vas a ver. Yo espero que estás aquí de corazón, porque si no Dios te conoce también. El segundo pasaje, hermanos, está en Levítico capítulo 17, versículos del 1 al 5. Y ahí, hermanos, en Levítico 17, hay otra cosa que pone el Señor aquí.
Este tema, hermanos, de las ofrendas está tan manoseado, hermanos. Está tan en el mundo, hermano, y muchos predicadores lo han agarrado, hermano, para abusar de todo eso y manipulan a la gente, hermano, y la maldicen y les ofrecen cosas que ellos no pueden cumplir. Hermanos, por eso yo al hablar de este tema, yo le he orado al Señor, ¿sabes qué, Señor? Pues háblanos a nuestro corazón, enséñanos, Señor. Pero yo he oído un predicador una vez que decía, ¿sabes qué? Es que tú tienes que sembrar tu semilla. Eso de la siembra de la semilla ya me tiene a mí cansado, hermano. Es verdad que la Biblia dice, lo que el hombre siembra, eso cosecha, es mejor dar que recibir. Es verdad, hay bendición en dar, pero no se puede manipular eso. Dice, a ver, ¿de qué tamaño es tu milagro? De ese tamaño tiene que ser tu semilla. Entonces, escuche bien eso, hermano. Ahí hay varias implicaciones. Una es, ¿se vende los favores de Dios? ¿Le tienes que pagar a Dios? No. No. Mucha gente, hermano, fíjese, hermano, está Juan y Pedro van y hay un mendigo. Hay uno que está alargando la mano pidiendo una moneda. ¿Qué tiene ese hombre para dar, hermano? Y luego les pide y aquellos tampoco tienen nada. Y dice, pues se buscan y pues oro y plata nosotros no tenemos, pero lo que tenemos, tenemos. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y se levantó a él y caminó. Pero no se cobra el favor de Dios. Entonces, ¿de qué tamaño es tu milagro que tú necesitas? A ver, haz un pacto con Dios. Y guían a la gente, hermano, a comprometerse a hacer votos que Dios no le está pidiendo. Dios no le está pidiendo nada. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, hermano, que sí hay una cuestión de responsabilidad del pueblo de Dios hacia la obra de Dios, pero se ha abusado todo eso, hermano. Pero aquí estamos tratando de traerlo al contexto bíblico. Levítico 17, del 1 al 5, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó. Será cortado el tal varón de entre su pueblo, excluido, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Entonces, déjenme explicarle esto. Dios les había mandado que ellos sacrificaran animales, ¿verdad? Todos sabemos eso. Pero había un orden. Ellos tenían que traerlo a donde estaba el sacerdote. Ellos tenían que participar. No sé cuántos han matado un animal de los que están aquí, hermanos. Una gallina o un becerrito o algún animal así. Algunos sí. Otros tal vez sentirían una cosa así, ¿verdad? Más en este país yo he visto que algunos animales viven mejor que la gente, hermano, ¿verdad? Pero fíjese, en el sacrificio que ellos presentaban, el que presentaba el sacrificio tenía que poner su mano en la cabeza del animal que iban a sacrificar. Mientras el sacerdote degollaba al animal, y era un sangrerío, era una cosa terrible, hermano. No se ponga así serio, porque eso es así. Usted tenía que participar. Ahora, ciertamente Dios les mandó sacrificar, pero no lo podían hacer como ellos se les daba la gana. No lo podían hacer en su casa. No lo podían hacer, había una expresión, hay una expresión ahí que aparece en la Biblia, los lugares altos. ¿Lo han oído usted? Especialmente en Primera Reyes, Segunda Reyes, en los libros de Crónicas se menciona que este rey fue bueno, pero no destruyó los lugares altos, por ejemplo, dice. Los lugares altos, hermano, en parte era una creencia pagana. Ellos pensaban que entre más alto estaba el altar, el Dios al que ellos adoraban estaba más cerca de su sacrificio. Los altares que Dios manda eran bien rústicos, hermano. Dice, vas a agarrar piedras y las vas a poner juntas sin tallar, no les vas a meter instrumento así como están, y ahí vas a presentar tu sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios no es si está más alto o más bajo, Dios es el Dios de toda la tierra. Y si aceptaba el sacrificio era porque el que lo presentaba lo estaba haciendo bien. Pero los lugares altos eran lugares no autorizados, hermano, para presentar un sacrificio.
¿Cuál era el lugar donde ellos tenían que presentar su sacrificio, hermanos? En el tabernáculo. Y el sacerdote tenía que hacerlo. Y dice, cualquiera que lo haga allá afuera se puede inventar cosas. Nuestro hermano Bello nos estaba recordando, por ejemplo, hermano, el viernes nos estaba diciendo que hay algunos hermanos que escogen no congregarse. ¿Y qué es lo que ellos argumentan? Bueno, Dios está en todos lados. ¿Usted ha oído eso? ¿Y yo para qué voy a ir a la iglesia si Dios está en todos lados? Y te pregunto, ¿Dios está en todos lados? Está en todos lados. Hasta en el campo de golf. Pero Dios dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero mire, la verdad es que yo tuve un día un problema en la iglesia y por eso yo decidí no ir. Es que no te está preguntando Dios tu opinión. Dios dice, cada uno tiene que congregarse, es lo que Dios manda. Es lo que le enseña la palabra de Dios. Hermanos, no sé cuánto les gustaría, por ejemplo, ir a Hawái de los que están aquí, hermano. ¿A alguno le gustaría ir a Hawái? Hay un hermano por ahí, ¿verdad? O Israel, no sé cuál será el lugar. Hermano, pero si puedes ver la foto, ¿por qué no la miras? Hay videos. El Google Earth te puedes parar ahí como si estás ahí en una calle. Puedes ver todo ahí, hermano. ¿Por qué no? ¿Y por qué no lo ves ahí? Es que no es igual, hermano. ¿Verdad que no es igual? ¿Cuántos tienen seres amados lejos, hermanos, de los que están aquí? ¿Los quieres ver otra vez? ¿Y por qué no los llamas por Skype? No es igual. Mire, hoy es su cumpleaños. Yo quería darle un abrazo. Quería darle un beso. Y no puedo por el video. No puedo. Siento una frustración porque no es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Lo que Dios dice se hace como Él dice, hermanos. El Señor, fíjese, la otra cosa que el Señor le reprochó a los sacerdotes, hermanos, es porque ellos traían ofrenda. Lo presentaban donde era, pero presentaban animales enfermos, hermano. Y el Señor dice, yo soy un Dios grande. Yo soy un Dios majestuoso, soy el Dios de toda la tierra. Preséntaselo a tu príncipe a ver si él lo acepta. Hermano, si usted se presentaba delante del rey y le decía, te traigo este corderito, y luego el corderito traía el ojo aquí salido, hermano, o venía todo lleno de moscas porque le había agarrado la peste bubónica o qué sé yo, alguna peste ahí que le hubiera agarrado, el rey podía mandar a matar a ese. Era un insulto, hermano. Y el Señor dice, yo soy un gran Dios y un gran rey. Mira ahí rápidamente, hermano, en Malaquías capítulo 1. Miremos 3 versículos en el capítulo 1, hermanos. Versículo 10 dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Hermanos, se necesitará ir a la escuela para abrir y cerrar puertas, hermano. No, ¿verdad? ¿Cuántos pueden abrir y cerrar una puerta de los que están aquí? Todos podemos hacer eso. Prender una lámpara. Todos podrán hacer eso, hermanos. En aquel tiempo pues eran de aceite, pero yo creo que todos podemos hacer eso. El Señor menciona lo mínimo y Él dice aquí, hermano, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos decían, qué fastidio es esto. Qué fastidio es servir a Dios. ¿Sabe, hermano, que habían algunos festivales judíos que duraban 7 días? Entre los judíos había unos que eran bien tranzas, hermano, y les gustaba mucho el dinero. ¿Y sabe qué decían ellos? Mientras estaban esos 7 días, estamos perdiendo dinero. ¿Cuándo vamos a regresar otra vez? ¿Cuándo vamos a empezar a robarle otra vez a la gente? ¿Cuándo vamos a falsear las balanzas para estafar a la gente? Estamos perdiendo dinero. Eso decían ellos. Y Dios todo lo estaba mirando. Dios es un Dios grande. Y a ellos les habla y les dice, no me complazco en ustedes. No estoy complacido con ustedes. El versículo 13 dice, habéis además dicho... Y otra vez estos son dichos del corazón, hermano. Oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado,
lo cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y el 14, maldito el que engaña, dice, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hay ofrendas, hermano, que se mencionan, algunas imperfectas en el Nuevo Testamento, hermano. El Señor dice que cuando tú tienes un pleito con un hermano, olvídate de estar ofrendando. Escucha, hermano, esto según los de finanzas de la iglesia, esto que estoy diciendo no se hace. Pero el Señor no necesita dinero. ¿Sabe qué le interesa al Señor principalmente? No es tu cartera ni tu chequera, es tu vida. Tu vida. Eso le interesa al Señor. Dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contigo, deja ahí tu ofrenda, ponla en pausa y ve, reconcíliate con tu hermano, y después de reconciliarte, ven y presenta tu ofrenda. Eso es lo que dice la Biblia. De lo contrario, hermano, das como si no dieras. ¿Por qué? Porque sabes que hay un problema con tu hermano, o has pensado mal de tu hermano, sabes que tu hermano tiene algo contigo y tú no tienes intención de arreglar nada. Es desobediencia delante de Dios y hay que arreglar las cosas, hermano. Bueno, sigamos, hermano. El engaño de Ananías y Zafira, una ofrenda mentirosa. Esto fue lo que ganamos. Mentira. No fue eso lo que ganaron. Y Pedro le dice, no le mentiste a los hombres, le mentiste a Dios. Le mentiste al Espíritu Santo, y se murió, hermano. Dios lo mató. Y a la mujer también. Entonces, ofrendas imperfectas. El deseo de Simón el mago en Hechos capítulo 8, hermano. Simón mira el poder de Dios a través de los apóstoles. Y luego él tenía dinero y saca el dinero y dice, ¿y por qué no me dan a mí también ese poder? Dice, a ver, aquí está el dinero. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se puede comprar. El don de Dios no se puede comprar, hermano, con dinero. Dios no necesita dinero. Dios no vende nada, hermano. Lo que Dios da es gratis, es de gracia. Amén, hermano. Tú estás siempre conectado. Los que dan por tristeza o por necesidad. ¿Sabe, hermano, que desde niños, por lo menos ahí en Guatemala hay un canto que le enseñan a los niños? Dice, mi ofrenda doy, mi ofrenda doy. Aleluya, mi ofrenda doy. Y una parte dice, el que da 1 centavo, Dios le da 2. Y esa no es una buena enseñanza, hermano. No es. Dios siempre nos va a bendecir, pero no pienses eso nunca, hermano. Una ofrenda es algo del corazón. Algo que das sin esperar nada a cambio. Cuando uno le da al hijo, hermano, el dólar, uno sabe que ese dólar no regresa, ¿verdad? Tú no le das al hijo el dólar y dices, es que si le doy me va a dar 2 de vuelta. ¿Qué te va a dar dando? No te va a dar nada. Entonces le das al Señor, se lo diste de corazón, te costó, tú te desprendiste de eso porque amas al Señor y lo entiendes, no por tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Esa es ofrenda acepta delante de Dios. Que tú das y tú dices, es que tú me has bendecido, tú me has ayudado, Señor, y a mí me importa tu obra. Yo quiero que tu obra siga, que prospere tu obra. Claro, esa es la actitud correcta, hermanos. Da de manera correcta, como Abel o como el dador alegre. Cuando alguien no da de corazón, no lo hace bien, no es acepto, hermano. Y es como si no dieran nada. Serviste, te desvelaste, hiciste un montón de cosas, nulo, no hay nada. ¿No se acuerda usted el publicano y el fariseo que fueron a orar, hermanos? Uno le dice, Señor, te doy gracias. Gracias porque no soy como ese publicano, ese colector de impuestos. No estoy señalando a Dani, ¿ok? Ese que está allá, yo no soy como él. Yo diezmo de todo. Yo hago, yo esto, yo y lo otro, yo, todo era él. Y el publicano, que se supone que era una de las peores tipos de personas,
Dice que él no podía ni siquiera subir la vista y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio a mí, que soy pecador. Dice: de cierto les digo que ese regresó a su casa justificado. El otro ya hizo show. Uno hace show. ¿Qué es lo que busca? Que los demás le aplaudan a uno. Ya te aplaudieron, ya tienes tu recompensa. Pero el que se quebranta delante del Señor, es el Señor el que lo recompensa. Si no, pierde su recompensa. Debemos ser entendidos, esforzados y ordenados en dar, hermano. En Deuteronomio 16:16 el Señor dice: nadie se presentará delante del Señor con manos vacías. Entonces, otra vez, hermano, tal vez nosotros tenemos la tendencia a pensar en una ofrenda, pero la ofrenda es segundo. Lo primero es la vida de uno, cómo uno se presenta delante del Señor. Cuando empiezas a orar, hermano, yo a veces oigo la oración del pueblo de Dios, y la oración del pueblo de Dios es pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir más. Pero la oración al Señor, hermano, si tú has leído la oración modelo que está en Mateo capítulo 6, dice: y cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, dice el Señor, ¿verdad? Que aman estar de pie en las sinagogas. Cuando ustedes oren, cierren la puerta de su cuarto que esté en secreto y oren a su Padre que esté en lo secreto, y su Padre que los ve en secreto lo recompensará en público, dice la palabra de Dios. Cuando ustedes oren, no usen repeticiones como los gentiles que creen que por su palabrerío van a ser oídos. Entonces, después le dice: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es adoración y alabanza, hermano. ¿Cuánto alabas a Dios? Padre, yo te alabo, Señor. Yo te alabo por la salvación, te alabo por tu paciencia, te alabo, Señor, porque me provees, te alabo por la Biblia, Señor, te alabo por mi familia, por mis hermanos, Señor, te alabo porque eres paciente, eres misericordioso. ¿Cuántas cosas hay para alabar a Dios, hermano? Y al final de la oración, pues hay varias cosas que enseña ahí el Señor, pero al final de la oración dice: porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Es adoración. Empieza con adoración, termina con adoración. Pero la oración del pueblo de Dios es: dame, Señor, y acuérdate, Señor, de lo mío y de los míos, y acuérdate de mí y también de los míos, Señor. Y porque yo, Señor. Pero alabas al Señor. El pueblo de Dios tiene que ser entendido, hermano. En 1 Corintios 16, del 2 al 3. Ahí, hermano, había una necesidad en el pueblo de Dios. Y Pablo había promovido una ofrenda para unos hermanos que tenían necesidad, hermanos. Como de la misma manera hemos promovido una ofrenda para nuestros hermanos Flores, hermano. Y cada uno debe dar según Dios ponga en su corazón, lo haya propuesto en su corazón. Es ofrenda agradable también delante del Señor. Pero dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hablando de no se haga todo desordenado, hágalo bien. ¿Cuántos pagan biles de los que están aquí, hermanos? O ya no quería que le recordara eso. Miren, yo creo que aquí todos, hermanos, de alguna manera tenemos que ver qué hacemos para pagar los biles. Algunos, como dicen: no, es que mire, hermano, yo tengo mala memoria, yo mejor lo pongo automático, ¿verdad? Que me lo descuenten de la cuenta, y lo pone así para que así no se le olvida, ¿verdad? O le cortan, no le corten el teléfono, o no le corten el agua, lo que sea, lo pone automático. Pero hay otros, hermano, aquí quien sea, tiene que tener un orden, ¿o no? Porque si no paga el teléfono, se lo cortan. O el gas o el agua, se lo cortan. No le van a estar preguntando tanta cosa. Ahora fíjese, nosotros a veces tenemos cuidado de los biles, pero no tenemos cuidado de Dios. Nosotros a veces tenemos un presupuesto: esto es para la escuela, esto es para, sí, esto es para el ticket de aquel que me dieron, esto es para aquí, y empieza a hacer todas las cuentas. Pero Dios no está en la foto. Dios está ausente de esa foto. Y cuando hablo de eso, no estoy hablando solo de dar a la iglesia, hermano, pero algunos de ustedes tienen sus papás y los han abandonado. No los han honrado.
y tienen que honrar a sus padres. Eso es parte de la voluntad de Dios. Es uno de los mandamientos con promesa que existe. El primer mandamiento con promesa: no te olvides de tus padres. No han sido responsables. Algunos hermanos sí tienen ahí, pero sabe que el resto, algunos dan un diezmo, otros no dan un diezmo, otros puede ser que den más o menos, no lo sé, pero algunos hermanos ni dan nada o no son constantes. ¿Sabe por qué? Porque no hay un entendimiento que es nuestra obligación las cosas de Dios. Es nuestra obligación, hermano. Yo quisiera decirle otra cosa, pero es el pueblo de Dios el que tiene que tener cuidado de las cosas de Dios. Somos nosotros, no el extraño, somos nosotros, hermano. De la misma manera que administramos los biles, debemos apartar ante todo, hermano, las cosas de Dios. Revísese sus finanzas, hermano. Métase ahí y revise a ver qué ha hecho con su dinero. Revise bien qué ha hecho con su dinero. Pero revísese su calendario también. Alguno dice, tal día voy a ir al cine, tal día voy a ir a tal lugar. Ok, está bien. Pero no aparece ahí, tal día voy a ir a evangelizar, tal día voy a visitar a un enfermo, tal día voy a hacer esto, porque tiene que estar en tu agenda, hermano. Y no se pongan serios, porque es verdad. Es imposible que tú digas, no, es que no hay tiempo para eso. Si hiciste tiempo para el otro, tienes que tener tiempo. De alguna manera tienes que tener tiempo. Cuando el Señor venga, dice, bueno, Él dirá a los de su derecha, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a verme. Y dirá a los de su izquierda, ustedes no hicieron todo lo que ellos hicieron. Y ellos dicen, pero ¿cuándo te vimos, Señor, enfermo o en la cárcel o necesitado? ¿Cuándo? Si lo hacen a uno de estos, a mí me lo hacen. Eso es lo que dice, eso es lo que menciona la Biblia del juicio final en Mateo capítulo 25, hermanos. Entonces, hermano, nosotros no solamente que tengamos comida, hermano, es bueno tener comida, ¿verdad? Y tenemos buena comida también. Pero ¿sabes qué es la otra cosa que nosotros tenemos, hermano? Tenemos paz. Proverbios 15:17 dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y eso es verdad. Si no, pregúntenle al Chapo. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Y si el Señor te da, hermano, que tú bendices tus frijoles o tu steak y tienes paz, qué bendición que es. Porque hay gente que tiene, pero no tiene paz. Esa es parte de las bendiciones que nosotros tenemos, hermano. Por eso nosotros también nos ocupamos de las cosas de Dios. Lo último que quiero decir, hermano, es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces el que tiene el Espíritu Santo lee la palabra. Hermano, yo no sé si aquí hay alguien que batalla con eso de las ofrendas o que mira a ver, ya ahorita van a hacer las ofrendas y mira a venir al que trae las ofrendas y le dan ganas de ir al baño. O le da ceguera o le dan ganas de empezar a orar, ¿verdad? Y pasa el aquel y le pone aquí el plato y él está orando, ¿verdad? No quiere, o sea, no quiere. Ok. Está bien, yo, hermano, creo que cada uno tiene que tomar cuidado de eso. Tiene que traerlo a los pies del Señor. El pastor puede hablar muchas cosas. Ahora, la palabra sí es muy importante. Pero tú tienes que venir delante del Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Respecto de las finanzas. Estas son las finanzas que, por cierto, Dios te las dio. Estas son, Señor. ¿Quieres que te sirva? ¿En qué manera, Señor? ¿En qué manera te sirvo? Señor, yo tengo dones, tengo mis manos, tengo talentos. ¿En qué manera yo te sirvo, Señor? En la conclusión, quiero decirle, el pueblo de Dios es responsable de la obra de Dios, de dar y de servir en la obra de Dios. Número 2, el pueblo de Dios debe dar y servir con entendimiento y con amor, hermanos. Número 3, el pueblo de Dios debe ser guiado por el Espíritu en el dar y en el servir también. No es lo que tú quieras, hermano. Tú no te mandas solo, hermano. Nosotros no nos mandamos solitos. Nosotros tenemos Dios, hermano. Tenemos el Espíritu Santo. Hay necesidad de resolver el asunto. Si tú no quieres dar, hay que meditar en nuestros caminos, hermano. Tenemos que ver nuestra vida cómo está. Vamos a orar al Señor, hermano, en esta hora. Vamos a llegar delante de su presencia, hermano, en oración.
Si tú has dejado de servir a Dios o has sido negligente, arregla esa situación, arréglala hoy. Amado Padre, Señor, estamos delante de tu santa presencia en este día, Señor, dándote gracias, Padre, porque todo don perfecto, toda buena dádiva, Señor, viene de lo alto. Te queremos dar gracias, Padre Celestial, en este día, Señor, porque nada falta a los que te temen, Señor Padre. Nosotros somos testigos, Señor. Nosotros hemos vivido, Señor, tu provisión, Padre Celestial. Estamos seguros, Padre, que con nuestros hermanos Flores, tú, Señor, les has dado, Señor, lo que ellos necesitan y les vas a dar lo que ellos necesitan, Padre. Han confiado en ti, Padre. Tu pueblo, Señor, debe ser de bendición para ellos el día de hoy también, Padre. Señor amado, en el nombre santo de Jesús oramos, Señor Padre, para que cada uno de nosotros, Padre Celestial, te sirva de corazón, Padre Celestial. Te sirva en la manera como tú te mereces, Padre Santo. Eres un Dios grande, Señor Padre. En verdad no pides mucho, Señor Padre Santo, sino todo empieza en nuestro corazón. Danos un corazón sabio, Señor, un corazón amoroso, un corazón entendido, Señor, para que te sirvamos, Señor, de una manera que seamos aceptos, Padre Santo. Señor Padre, queremos recompensa de parte tuyo, pero no estamos necesariamente pensando, Señor, en cosas materiales, Señor. Queremos que te agrades de nosotros, Padre Santo. Señor, qué hermoso fue, Señor, estar cantándote, Señor Padre, y sentir tu presencia, Señor, en este lugar. Es lo más hermoso que nosotros podemos tener, Padre Santo. Si hubiéramos estado al aire libre, Señor, igualmente hubiéramos disfrutado tu presencia, Señor. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra, Señor. Ninguna cosa material se compara, Señor, con la bendición de estar contigo, Señor, y de ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor Padre. Señor, yo te ruego, Señor, bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas, Señor, a los que necesitan trabajo, Señor, a las viudas, Señor, y a mis hermanas que están solas con sus hijos, bendícelas y ayúdalas, Padre Celestial. Señor, llénanos con tu Espíritu, Padre, y llévanos, Señor Padre, que nosotros podamos meditar en todo lo que se ha hablado en este día, Señor. Sé con mis hermanos y conmigo en estos días, Padre Celestial. Tuya es la gloria y la alabanza, Señor, para siempre. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga.